Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 23 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Big Mont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos rápido con las noticias del frente político porque hay cosas bien trascendentes que comentar esta mañana. La Junta Nacional de Justicia destituyó ayer a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema y en consecuencia también del cargo de fiscal de la Nación, al considerar que incurrió ella en faltas muy graves en el ejercicio de ese cargo. Benavides había sido suspendida como fiscal de la Nación por una medida cautelar emitida al inicio del proceso disciplinario que le abrió la Junta en diciembre del año pasado, lo cual iba a vencer este 6 de junio. Es decir, ella tenía la expectativa de que vencida esta medida iba a poder retomar su cargo de fiscal de la Nación a partir del 6 de junio. Sin embargo, en el proceso disciplinario de la Junta, la magistrada María Zavala sustentó el informe final con los argumentos que ya había trabajado su colega Inés Tello antes de volver a ser efectiva, la inhabilitación en contra de esta última que dispuso el Congreso. Y concluyó Zavala que había quedado demostrado a su criterio que la ex fiscal de la Nación Benavides interfirió en la investigación contra su hermana, la jueza Enma Benavides, quien presuntamente había cobrado coimas por resolver procesos judiciales a favor de acusados de narcotráfico. Un día antes, el abogado de Patricia Benavides, el ex congresista aprista Jaime del Castillo, dijo que para aprobar la destitución de esta se necesitaban 5 votos, es decir, que todos los actuales miembros de la Junta en funciones votaran a favor de ello. Se sobreentiende que del Castillo dijo esto porque estaba confiando en que al menos iba a haber un voto en contra de destituir a Benavides y que con eso se iba a caer este propósito. Pero no contó del Castillo con que los 5 miembros de la Junta, María Zavala, Guillermo Thornberry, Marco Tulio Falconi, Imelda Tumialán y Antonio de la Asa, iban a votar todos en el mismo sentido, por unanimidad, en favor de destituir a Benavides. Incluso Falconi y Thornberry, a quienes se presumía como más inclinados a votar en sentido contrario. Esto habla de la contundencia de los argumentos en contra de Benavides en este caso. Y en efecto, fue muy claro en la sustentación que hizo Zavala sobre cómo no había justificación real para haber apartado a la entonces fiscal Bersabet Revilla de la investigación contra la jueza Enma Benavides por supuesta baja productividad, cuando la evidencia muestra lo contrario, vale decir que Revilla era más bien una fiscal bastante productiva. Eso hace pensar que Patricia Benavides en realidad tomó esta decisión para favorecer a su hermana Enma, sobre quien pesan, como les digo, imputaciones muy serias de haber favorecido a narcotraficantes supuestamente a cambio de sobornos. Patricia Benavides todavía puede plantear un recurso de reconsideración contra este fallo, desfavorable a sus intereses, pero esto no suspendería la ejecución de la sentencia. Durante la misma sesión de ayer, la Junta decidió también destituir a la propia Enma Benavides, ahora ex jueza superior, y a Azucena Solari, hasta ayer fiscal suprema provisional, a quien se le imputa haber permitido que estas interferencias de Patricia Benavides ocurrieran, aunque el abogado de Benavides, del Castillo, dice que, como en estos casos no hubo unanimidad, en realidad no han sido destituidas estas últimas 2 personas. Les comparto un comentario corto a título personal. Destituir a la fiscal de la Nación en un país debería ser algo absolutamente excepcional. La persona que ejerce este cargo debería haber llegado a él después de un proceso estrictamente meritocrático y una trayectoria de comprobada competencia y rigor ético en sus pasos previos como fiscal. A mí no deja de resultarme chocante que destituyan a una fiscal de la Nación. Es la prueba de que algo muy malo está pasando. Y como la figura de Patricia Benavides nos ha polarizado tanto, unos piensan que lo malo es que haya llegado a ese puesto una persona con los cuestionamientos que hoy pesan sobre ella, mientras que del otro lado de la polarización se piensa que lo malo es que hay una conspiración interesada en sacarla del cargo para volver a tomar control sobre el Ministerio Público.
Yo no descarto de plano estas dos teorías, creo que hay que analizarlas ambas para ver cuál tiene evidencia más contundente. Y con todo lo chocante que me resulta que en un país como el nuestro se destituya a una fiscal de la nación, creo que a estas alturas es muy clara la evidencia de que Benavides no ascendió a ese puesto por razones estrictamente meritocráticas, ni siquiera ha podido presentar sus tesis, y aquí la propia Junta Nacional de Justicia tiene culpa de haber sido poco rigurosa al evaluar el nombramiento de Benavides. Luego es muy claro que Benavides sí influyó indebidamente para favorecer a su hermana, que es esencialmente la razón por la cual ha sido destituida ayer. Y encima de esto hay otras imputaciones muy graves contra ella, como haber participado en un presunto esquema de intercambio de favores con congresistas, haber favorecido al abogado José Luis Castillo Alba en el caso Cuellos Blancos a cambio de favores de este último, o haber permitido casos de presunta corrupción en compras que hizo la propia Fiscalía durante su gestión. Estos últimos son casos que todavía están en una etapa preliminar y van a tener que ser investigados a fondo por su indiscutible gravedad. Pero como siempre les he comentado en el podcast al analizar este caso, la sola imputación de haber favorecido indebidamente a su hermana, la jueza Elma Benavides, de estar pues suficientemente sustentada en pruebas, como lo está en este caso, en mi opinión, era razón suficiente para que Patricia Benavides fuera separada de su cargo. Que uno tenga una posición frente a este caso como la que les acabo de describir no significa que uno niegue algunas cosas muy destacables que hizo Benavides cuando fue fiscal de la Nación, como haber decidido investigar a un presidente en funciones, Pedro Castillo en este caso, yendo en contra del criterio que tenían fiscales anteriores a ella, de que no se podía investigar a un presidente en funciones por una interpretación del artículo 117 de la Constitución, que cambió inicialmente por determinación del fiscal de la Nación Pablo Sánchez, pero que Patricia Benavides apuntaló correctamente a mi juicio. Y este tema es relevante hoy porque está directamente relacionado con la segunda noticia que debo comentarles esta mañana. Fíjense, el gobierno de Dina Boluarte ha anunciado que presentará una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de delimitar la aplicación del artículo 117 de la Constitución, que es el que enumera las causas por las cuales un presidente en funciones puede ser acusado judicialmente. La resolución que oficializó esta medida fue publicada ayer en el diario El Peruano, pero sin mayores detalles sobre los motivos detrás de ella. Horas más tarde, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, aclaró que la demanda competencial se refería más precisamente a este artículo 117 de la Constitución. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno con esto? Pues parece que lo que quiere es que el Tribunal Constitucional establezca si la Fiscalía de la Nación puede investigar o no a un presidente en funciones. Es decir, no sé si buscando aprovechar la destitución de Patricia Benavides, está buscando el gobierno bajarse el criterio interpretativo que endosó esta última, y Pablo Sánchez antes que ella, en el sentido de que un presidente en funciones, como Dina Boluarte en este preciso instante, sí puede ser investigado por delitos distintos a los que se mencionan en el artículo 117 de la Constitución, como los relacionados a actos de corrupción. Como sabemos, la presidenta Dina Boluarte viene siendo investigada por el Ministerio Público por el llamado caso Rolex y, por tanto, tiene un interés directo en que el Tribunal Constitucional resuelva esta demanda competencial, asentando pues una interpretación distinta a la de Patricia Benavides, es decir, que vuelva al criterio que había antes, en el sentido de que Boluarte no puede ser investigada mientras ejerza la presidencia. Mi opinión personal, como les he comentado varias veces en el podcast, es que el artículo 117 de la Constitución debe interpretarse como lo ha estado haciendo ahora último la Fiscalía, es decir, que si bien un presidente en funciones no puede ser acusado más que por las 4 causas ahí contempladas, eso no significa que no pueda ser investigado, porque eso sería pues entender la protección que da nuestro marco legal a la institución presidencial de manera, a mi criterio, excesiva. En un país en el que además se está volviendo costumbre, lamentablemente, que los presidentes tomen medidas cada vez más desfachatadas para obstruir el trabajo de la justicia cuando aparecen pues imputaciones muy serias en su contra. Se me hace muy raro además que el gobierno busque lograr esto a través de una demanda competencial, que no parece ser la vía legal correcta. Esto va a generar pues naturalmente la sospecha de que se está utilizando este camino porque el gobierno cree que los actuales miembros del Tribunal Constitucional podrían estar inclinados a resolver a su favor. Es difícil imaginar que el Congreso, por otro lado, respalde esta posición del Ejecutivo, porque el Congreso desde la época de Pedro Castillo ha tenido una posición mayoritaria en el sentido de que los presidentes en funciones sí deben poder ser investigados.
Ponerse ahora del lado de Boluarte supondría pues una contradicción muy evidente en su posición sobre este tema, lo que sería muy difícil de esperar, aunque no imposible, ya que la coherencia no es precisamente una de las virtudes de nuestro Congreso. Algunas noticias más del Parlamento que les comento esta mañana. Una es que veo que se ha rechazado la apelación presentada por Pedro Castillo en la que en el proceso en el que pide pues, que le otorguen una pensión de 15.600 soles como expresidente. Dice el Congreso que no puede recibir Castillo una pensión porque sobre él pesa una acusación constitucional respecto de la cual no ha sido declarado inocente, y ese es precisamente el supuesto que niega la ley, así que no le corresponde pensión a Castillo. Veo por otro lado que el congresista Darwin Espinosa finalmente ha sido expulsado del Partido Acción Popular por decisión de su Tribunal Nacional de Disciplina. Recordemos que a Espinosa se le ha evidenciado que estaba utilizando, o mejor dicho, malversando recursos del Congreso para financiar la creación de su nuevo partido. Finalmente, un caso bien llamativo que paso a comentarles. En estos últimos tiempos hemos visto pues como aplicaciones de inteligencia artificial como ChatGPT han empezado a utilizarse para todo tipo de cosas. Esto ha generado preocupación, por ejemplo, en el ámbito educativo, porque ahora los estudiantes escolares o universitarios pueden hacer, entre comillas, trampita pidiéndole a ChatGPT o alguna aplicación similar que les haga la tarea. Ahora, más sorprendente sería que el que pida a ChatGPT que le haga el trabajo sea más bien el profesor. Pero resulta que el docente Paul Gutiérrez, que da la casualidad que es congresista de la bancada de Bloque Magisterial, acaba de presentar un proyecto de ley que simplemente copia y pega en su redacción textos completos que ha tomado de ChatGPT. Se trata de una iniciativa legislativa que, según explica el periodista Martín Hidalgo en El Comercio, busca extender el plazo para obtener el bachillerato automático por parte de estudiantes universitarios hasta diciembre del 2026. La ironía de todo esto, como apunta Hidalgo, es que este proyecto busca, abro comillas, incentivar la investigación y el desarrollo académico a largo plazo, cierro comillas. Pero la, entre comillas, investigación del propio congresista Gutiérrez para su proyecto de ley se ha limitado pues en buena medida a hacer copiar y pegar de ChatGPT. ¿Cómo se han dado cuenta de esto? Pues porque Gutiérrez ni siquiera ha tenido la delicadeza de sacar las partes del texto donde se dice expresamente que este ha sido escrito por una inteligencia artificial, es decir, ha dejado pues la evidencia de que no ha sido él, sino ha sido ChatGPT quien ha hecho este texto. Quizá alguien un poco más cínico podría pensar que ChatGPT podría hacer un mejor trabajo redactando proyectos de ley que quizá la mayoría de congresistas o sus asesores, pero en cualquier caso lo que ha pasado con el congresista Gutiérrez es indicativo del poco esfuerzo y dedicación con lo cual algunos parlamentarios pues sacan iniciativas legislativas. Paul Gutiérrez, dicho sea de paso, es, según recuerda Hidalgo, uno de los parlamentarios que viajó a México tiempo atrás para participar en un evento sobre momias alienígenas, así como lo oyen. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero como siempre quisiera cerrar con una nota positiva. Ayer estuve, como les conté, como expositor en el Simposio del Oro, la Plata y el Cobre, aunque creo que ahora ha sido rebautizado como Encuentro Internacional de Minería. Toca felicitarlos porque esta es la edición número 30 del simposio y además la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía está cumpliendo en estos días 128 años de existencia, lo que la convierte en uno de los gremios empresariales más longevos del país. Esas son en sí buenas noticias, pero a lo que quería referirme en este espacio es a otra cosa. Estuve hablando con varios ejecutivos del sector minero tratando de entender cómo están avanzando los proyectos relevantes en este sector. Todos tienen reclamos, por supuesto, por las demoras relacionadas con la, entre comillas, permisología, es decir, los retrasos que van mucho más allá de los plazos establecidos por el propio marco legal para resolver trámites sobre permisos que se requieren para hacer actividad minera en sus distintas etapas. Sin embargo, buena parte de las personas con las cuales hablé destacaron espontáneamente el trabajo que viene haciendo el equipo especializado de seguimiento de la inversión del Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera Gabriela García. Yo he sido crítico del MEF en podcasts anteriores por cosas que me parecen muy graves, como por ejemplo no observar normas muy destructivas que salen del Congreso, o por seguir siendo condescendientes pues, con la empresa estatal Petroperú y seguir pues, rescatándola financieramente, lo que a estas alturas ya me parece inmoral. Pero, según he podido comprobar a partir de múltiples testimonios recabados ayer, como les cuento, está resultando valioso el trabajo que está haciendo este equipo especial, digamos, de seguimiento de la inversión privada en el MEF. Y para ser justos, esto es algo que merece ser individualmente destacado.
Ok, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bond Group. Que estén todos muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.